Estamos otra vez por aquí, otro jueves más. Muy buenas tardes a todos y a todas las familias que estáis hoy por aquí. Vemos también hoy caras nuevas y vemos, pues, por supuesto, caras asiduas que nos encanta. O sea que muchísimas gracias a todas. Y bueno, hoy, como sabéis, tenemos sesión de investigación, pero bueno, antes de entrar en faena con Nuria, recordar algunas cosillas así muy rápidamente, ¿vale? Por una parte, como sabéis, estamos colaborando con la plataforma de Rare Commons, es un proyecto de investigación sobre la epidermolisis bullosa, con lo cual ahora os dejaremos en el chat de aquí del Zoom el enlace para que os podáis registrar todas aquellas personas que con epidermolisis bullosa o mamás o papás que registréis a vuestros peques, que todavía no lo hayáis hecho, porque bueno, es un proyecto que tenemos que intentar darle difusión para poder hacer investigación a nivel clínico, ¿vale? Así que os dejamos por el chat, como os decía, la información. Luego comentaros bueno, que esto, como sabéis, se va acabando. Tenemos la última sesión ya el día 10 de junio, que como sabéis, que ya os comentamos y os adelantamos, será sobre nuestras tiendas solidarias 100% solidarias, sostenibles y con amor, a cargo de nuestra compi Miluca Suriñac, ¿vale? Así que yo, que vosotras no me la perdía, que seguro que tiene algo preparado interesante. Y nada, y recordaros también, para todas aquellas personas que no hayáis podido asistir a alguna de estas sesiones que ya hemos ido haciendo los demás jueves, que como sabemos que hay caras nuevas, pues si alguna os interesa, no hayáis podido verla, las tenemos todas colgadas en nuestro canal de YouTube, ¿vale? El canal es Piel de Mariposa y ahí podéis ver todas las que empezamos a hacer desde el mes de enero, que parece que no, pero, pero ya ha pasado tiempo. Y nada, como decía, no me enrollo yo mucho más y pasamos al kit de la cuestión de hoy, a lo importante, a lo interesante, que es la sesión de esta tarde sobre avances en investigación, actualización en investigación en epidermolisis bullosa, que la hará nuestra querida compañera Nuria Tarrach. Como muchos ya sabéis, pues Nuria es bióloga, hizo su tesis en Barcelona y luego hizo su postdoc en Edimburgo, me lo he aprendido, ¿eh? Y bueno, estuvo en Edimburgo y allí se formó y aprendió mucho sobre la divulgación científica y luego, pues bueno, le interesó hacer un cambio en su vida, volver de nuevo por aquí y tuvimos la suerte de que desde 2018 empezó en Debra, Piel de Mariposa, y curiosamente empezó en una de nuestras tiendas solidarias, las que ya hemos comentado, pues empezó en la tienda de Barcelona. Y bueno, sabíamos que era bióloga, que era un talento y dijimos, tenemos que ficharla para el equipo A, el equipo de apoyo familiar. Y desde 2019 pues está con nosotras, con el equipo A, haciendo, pues bueno, pues lo que ya muchos sabéis, que es atención directa a las familias, asesoramiento sobre genética, diagnóstico genético, en fin, ¿no? Pues todo lo relacionado con investigación, dudas que os van surgiendo, forma parte de muchos de nuestros proyectos, como por ejemplo el de planificación familiar y embarazo, que conocéis también. Luego, por supuesto, también muy importante, una parte de Nuria es generar conocimiento, ¿no? sobre la investigación NB y demás, para nuestra web, para diferentes artículos y siempre pues es importante para dar a conocer tanto entre las familias como entre los profesionales. Y luego también otra parte muy importante pues son las sinergias que Nuria hace con otros grupos de investigación, tanto a nivel nacional, con compañeras que ya conocéis que llevan también investigación, y por supuesto también con organismos a nivel internacional, como por ejemplo Debra Internacional, también súper importante, y Nuria la tenemos ahí y está siempre al tanto de todo. Así que yo ya me callo. Nuria, te cedo la palabra y nada, muchísimas gracias a todas. Vale, comparto ya la presentación. A ver, que lo haga bien. Por cierto, se me ha olvidado comentar, pero bueno, sabéis el funcionamiento rutinario de estas sesiones. Podéis ir haciendo vuestras preguntas en cualquier momento a través del chat, ¿vale? Y al final de la sesión, cuando Nuria termine su presentación, yo se las iré haciendo para que ya podáis respondiendo todas las dudas que os vayan surgiendo, ¿vale? Así que a través del chat podéis ir dejando vuestras dudas. Y así me callo. Vale, pues muy bien, pues muchas gracias, Nati, y bueno, hola a todas y a todos, encantada de estar hoy aquí, un poco nerviosa, no os lo voy a negar, pero bueno, a ver si todo funciona bien y se puede ir siguiendo bien. Igualmente lo bueno es que esto se queda
grabado y he puesto bastante contenido, ahora lo veréis también a nivel de genética y tal, para poder seguir luego los avances en investigación, y puede ser un poco denso, yo intentaré explicarlo calmadamente para no embalarme y emocionarme demasiado, pero si no, pues bueno, como se queda grabado, pues luego lo podéis revisitar y así podéis volverlo a ver y seguirlo mejor. Entonces, bueno, pues hoy, como decía Nati, vamos a hacer una actualización de la investigación en epidermólisis bullosa. Aquí os he puesto un poquito el contenido del webinar. Os hablaré primero un poquito de conceptos de la célula, del ADN, también hablaremos de diagnóstico de la EB y tipos de terapia, y luego ya pasaremos a investigación estatal. Os quería contar un poquito sobre la investigación básica que se hace aquí en España por las compañeras del CIEMAT, y luego pasaremos a investigación internacional, donde hablaré un poquito de algún ensayo clínico que he creído que era interesante y relevante, y también pues una visión general de lo que se está haciendo a nivel de investigación básica y de ensayos clínicos. Entonces podemos empezar ya. A ver, pues vamos a empezar por la célula y el ADN. Como sabéis, el cuerpo está formado por distintos tejidos, distintos órganos, cada uno con células muy especializadas. Cada uno tiene distintos tipos de célula que harán una función concreta según el tipo de proteínas que produzca. Entonces, os podéis imaginar la célula como si fuera una ciudad. Todas las ciudades necesitan energía para funcionar. Esta función la harían las mitocondrias. No sé, ¿me podéis decir, Nati, yo cuando muevo el ratón, ¿veis el ratón? ¿Sí? Vale, sí, Nuria, vale. Se ve. Para ir indicando cositas, vale. Perdonad porque mi voz también está un poco así. Entonces, la energía nos la dan las mitocondrias, serían como las centrales de energía que dan energía a toda la célula para funcionar. Luego tendríamos el núcleo, que sería como si fuera el ayuntamiento, donde se guardan los registros y hay como el manual de instrucciones, que sería el ADN, para hacer funcionar y para producir y hacer que esa célula sea esa célula en concreto, una célula de la piel, una célula del corazón, etc. Con este manual de instrucciones, con el DNA, se envía información, se envía mensajes al retículo endoplasmático, que sería como las fábricas donde se producen las proteínas. Estas proteínas luego viajan para el aparato de Golgi, y ahí sería como como si fuera a correos, es el servicio de mensajería, y harán la distribución de las proteínas para distribuirlas dentro de la célula o para afuera de la célula. Entonces tenemos aquí una célula, como os he dicho, el núcleo contiene el ADN, que sería el manual de instrucciones de esa célula. Toda la información del ADN se organiza y se compacta en 46 cromosomas. Estos cromosomas, a ver que esto me molesta aquí, el ADN está dentro de estos cromosomas así compactado, y el ADN contiene los genes donde hay las instrucciones para hacer las proteínas. En cada gen también hay trocitos de información que se llaman exones. Para hacer una analogía que a mí me gusta mucho, es como si el núcleo fuera una enciclopedia. Todo el núcleo y se compone una enciclopedia de muchos tomos. Esos tomos serían esos cromosomas. Dentro de los cromosomas hay este ADN, que serían las páginas del libro, todo el texto del ADN serían estas páginas del libro con todo el texto. Cada gen concreto, el gen, por ejemplo, del colágeno 7, sería un capítulo concreto de este libro. Y los exones serían los párrafos, pero los párrafos, como vemos aquí, los subrayados, los que son importantes. Hay también exones e intrones. Los intrones serían como la parte del capítulo, los párrafos que no son tan importantes, aunque cada vez se ve más que sí que tienen algún efecto regulador. Pero quedaros con que los exones son las partes, los párrafos subrayados, lo que realmente tiene una información que será relevante para hacer esa proteína. Entonces, en biología se habla de uno de los dogmas de la biología, aunque hablar de dogmas en biología o en ciencia es un poco así porque realmente todo va cambiando, no nos gusta, o sea, algo es cierto hasta que se muestra no lo contrario,
pero uno de los dogmas que de momento no se ha movido es este. El ADN, que es la información principal dentro del núcleo de la célula, se transcribe a un ARN mensajero haciendo unos pequeños cambios que ahora os enseñaré, y luego este pequeño mensajero, este ARN mensajero, se traduce a una proteína. Esto es, hay esta secuencia. Entonces, os pongo aquí un ejemplo. Esto que veis aquí, este texto, así es como se lee el ADN. Son páginas y páginas de estas 4 letras, que son ATGC, y se van repitiendo en distinta combinación, formando páginas y páginas de ADN que forman, pues, y cada trozo, cada capítulo sería, pues, estos genes. Vamos allá. Vamos a imaginarnos que esta frase, así cortita, lo vamos a simplificar mucho. Esto es el gen del colágeno, ¿vale? Este gen, todos los genes empiezan por este ATG. Es como la señal de empezar, ¿vale? Entonces, se transcribe y, como os decía, cuando pasamos de ADN a ARN hay unas pequeñas modificaciones, y que es que se pasan todas las T's, se cambian por U's. Hay este cambio para que así el ARN mensajero sepa luego traducirse a proteína, ¿vale? ¿Qué pasa? El código genético se lee de 3 en 3. Os lo he puesto aquí en distintos colores y, como veis, he separado de 3 en 3. Se lee así. El ARN mensajero se lee cada 3. Empezamos por el ATG, que ahora es AUG, porque hay este cambio, y hacemos AUG, luego 3 más, y se va dividiendo así, de manera que cada triplete, cada codón, da un aminoácido, y los aminoácidos son los bloques que forman una proteína. Este AUG sería la C, por ejemplo, esta sería una O, esta una A, y forman esta proteína, ¿vale? Que sería funcional, que sería el colágeno 7. Algunos os habrá dado tiempo de fijaros en que aquí, por ejemplo, tengo 2 O's, pero estas 2 O's son distintas. ¿Cómo puede ser? Si es la misma letra, ¿cómo puede ser que no tenga 2 O's? Pues así es el código genético. Se dice que es como redundante, tiene variaciones, tiene tripletes que, aun cambiando alguna de las letras, da el mismo aminoácido, y por tanto, como veis aquí, podemos tener el mismo aminoácido, la misma O, pero viniendo de dos tripletes distintos. ¿Por qué es importante esto? Esto es muy ventajoso, porque imaginaros, cuando la célula tiene que copiar tantas veces y tantas veces al ADN, tarde o temprano hará un error. De hecho, tenemos ya dentro de nuestro cuerpo una maquinaria que va revisando que todo se haya copiado bien y que no haya errores, pero porque se producen, es imposible no hacer este tipo de errores. Lo bueno es que, como veis, si por ejemplo aquí hubiera un error y me pusieran una A, no pasaría nada, porque tendría CCA, igual como aquí, y también tendría una O. Por eso muchas veces hay mutaciones que no darán un problema. Habrá cambios en el DNA que serán mutaciones silenciosas, que serán variaciones dentro de nuestro mismo ADN que no mostrarán ningún tipo de patología. Y bien, ¿qué es una mutación? Pues una mutación, como decíamos, era un cambio en esta secuencia de ADN que hace a veces que las cosas no funcionen bien, que las proteínas no se formen bien. Tanto puede ser un cambio de letra, que una A pase a ser una G, o bien, como vemos en este dibujo, que aparezca, se añada una letra de más, o se quite una letra de más. Así depende, hay muchos tipos de mutaciones. Yo os voy a explicar 3 tipos de mutaciones, pero antes de empezar os quería enseñar el modelo con el que os voy a explicar esto de las mutaciones. Esto es un tren, obviamente, ¿vale? Y este tren significa que es un gen, ¿vale? Entonces, como os he dicho al principio, el gen tiene este triplete, que es el start, es la señal de inicio, que está al principio en el primer exón. Entonces, los vagones de cada del tren serían los exones. Estos engañan de
he acabado de hacer ¿no? este ARN mensajero, cuando se traduce a proteína, aquí tienes que parar, esta proteína está completa. Por lo tanto, si todo va bien, tenemos una proteína que funciona bien. Entonces, como os he dicho, mutaciones silenciosas serían esas mutaciones que, hay un cambio de letra, pero, oye, la proteína se forma bien porque, como os he dicho, hay cambios de estos que no pasa nada porque siguen dando o el mismo aminoácido o aminoácidos muy similares que hacen que la proteína siga funcionando perfectamente. Estas mutaciones, las sin sentido, os las quería destacar porque, como veis aquí escrito, en epidermólisis bullosa, en concreto en la EB juntural, el 85% de las personas con EB juntural tienen este tipo de mutaciones en los genes de la laminina, ¿vale? Por eso son tan relevantes, por eso os los quería enseñar. Entonces, las mutaciones sin sentido, lo mismo, aparece una mutación, pero lo que hace es hacer aparecer de manera temprana una señal de stop, de manera que la proteína se para y es muy corta y por lo tanto no es funcional. Ahora os hago un poquito de spoiler, pero bueno, para después explicaros que hablaré de la gentamicina, que esto es uno de los posibles tratamientos en fase de ensayo clínico para solucionar estas mutaciones sin sentido. Luego, para acabar ya de tipos de mutaciones, no os quiero tampoco poner muchos tipos porque tampoco vale la pena, pero también relevantes son las mutaciones de cambio de pauta de lectura. Esto es, otra vez, aparece una mutación, pero normalmente estas mutaciones que hacen cambio de pauta de lectura es porque o se quita o te saltas una letra o bien añades una letra, hay una inserción. Pues imaginaros aquí, ha habido una inserción y de repente estos vagones, este texto, esos tripletes que hacíamos, ya no se leen igual. Imaginaros que de repente hay una letra de más, se cambia ya la manera de separar estos tripletes. Por lo tanto, lo que pasa es que se lee distinto, pero aparte también pueden hacer aparecer otra señal de estas stop prematuras. Como os hago aquí el dibujo, la proteína es normal hasta que aparece esta nueva pauta de lectura, se produce una proteína que ya no es como tendría que ser y aparte puede ser que sea también más corta porque aparezca esta señal de stop prematura. Entonces, paramos ya un poquito de cosas así más técnicas y vamos a por el diagnóstico de la EB y los tipos de terapia. Pues, ¿cómo se hace el diagnóstico de la EB? Normalmente lo primero que se hace es una biopsia de piel para ver qué tipo de EB y también para acotar posibles genes afectados. Como veis aquí a la derecha tenemos una imagen, esto está hecho con fluorescencia, ¿vale? Y entonces la parte de arriba, esto de aquí, sería la epidermis y aquí abajo habría la dermis y en medio el pegamento que sería el colágeno 7. Esto es una piel sana, encontramos el colágeno 7. En cambio, cuando vemos una piel con epidermólisis bullosa, aquí no detectamos este colágeno 7 y por tanto será pronta a que se haga estas ampollas y las heridas. La biopsia de piel normalmente se hace como primer diagnóstico cuando, por ejemplo, hay un nuevo nacimiento porque es una técnica bastante rápida y que nos puede dar pues, una estimación de qué tipo de EB podemos estar ¿no? teniendo en esa persona, en ese bebé. Igualmente, lo que se recomienda y lo que se hace a posteriori es el diagnóstico genético. Como sabéis, la EB tiene representaciones físicas, los fenotipos que decimos, muy variables. A veces una misma mutación en el mismo gen puede dar una afectación muy grave o más leve. Entonces, tener un diagnóstico genético nos va a ayudar a determinar seguro qué tipo de EB es, pero también nos va a ayudar a saber qué tipo de herencia, qué tipo de segregación ha habido desde los familiares para saber si es recesiva, si es dominante o bien si se ha formado de nuevo. Entonces, como veis aquí en este dibujo, pues hay una A
y donde tendría que haber una A se ha cambiado por una G. Este cambio hace que se produzca esta mutación, hace que el colágeno 7, puede ser este gen, pues no funcione bien. ¿Por qué es importante saber el tipo de EB y la mutación que causa para las personas que tienen EB? Primero de todo, como os decía, para hacer un buen pronóstico, para saber qué tipo de EB no necesitamos saber esta mutación, y saber el tipo de EB nos va a ayudar a determinar en un futuro cómo puede evolucionar la enfermedad. También es importante para hacer planificación familiar. Perdón. Esto es importante porque a la hora de planificar, pues si se quieren tener hijos, o si se ha tenido, por ejemplo, ya un hijo con epidermolisis bullosa y se quieren tener más hijos, pues entonces, o las personas con EB quieren tener hijos, pues entonces es bueno tener el diagnóstico genético, porque con estas mutaciones se puede hacer lo que se llama un diagnóstico prenatal, o una selección de embriones, un diagnóstico preimplantacional. También es importante para poder acceder a los estudios clínicos o los ensayos clínicos. Os puedo decir que casi el 99% de los ensayos clínicos, uno de los criterios de inclusión es tener un ensayo o un diagnóstico genético donde se especifique y se vea claramente las mutaciones y qué tipo de EB es. Entonces, genes que están descritos que cuando se alteran, cuando hay alguna mutación, se presenta esta EB. Os acordaréis que solamente hablábamos hace un tiempo de unos 20-21 genes. Ahora mismo, en 2020, hubo una nueva reclasificación de la EB y nos hemos quedado en 16 genes, ¿vale? Pero dentro de estos 16 genes estamos hablando de miles de mutaciones distintas. Imaginaros que cada mutación puede estar en cualquier sitio del gen. En todos estos capítulos de los libros es un cambio de una letra, puede estar en cualquier sitio. Creo que leía hace poco en uno de los últimos, así bastante nuevos, uno de los artículos que leía, que están descritas ahora mismo solamente en el colágeno 7 más de 650 mutaciones distintas. Cada una es muy particular, pero como veréis, ahora también os contaré que a veces, por efecto fundador, hay algunas mutaciones que son más recurrentes, que las encontramos varias veces en la población. Y luego, como enseña este dibujo, ¿no? Existen muchas terapias para distintos tipos de EB, y entonces es cuestión de ver cuál puede funcionar mejor según el tipo de EB, cada uno obviamente con sus beneficios y con sus riesgos. Entonces, los tipos de terapia que ahora mismo se están desarrollando para la EB. Está la terapia génica, que es pues, corregir ese gen, corregir esa mutación en el gen afectado, o bien la terapia celular, que sería dar células a la persona con EB, células que contengan, que sí que funcionen bien, que tengan ese gen funcional, como podría ser este ensayo clínico que hicieron las compañeras de CIEMAT junto con los clínicos de La Paz, el Mesensystem, que se daba de manera intravenosa a células madre mesenquimales. También puede haber una terapia proteica donde se dé directamente la proteína que no funciona, por ejemplo el colágeno 7. Bien, también se puede haber terapias farmacológicas, que estas serían para reducir el impacto que causa esta mutación. Antes el spoiler de la gentamicina pues iba por ahí, esto sería una de las terapias farmacológicas, o bien terapias para los signos y síntomas de la EB. Aquí nos referimos a terapias que ataquen, que aborden las consecuencias de la EB, como pueden ser fibrosis, como puede ser inflamación, etc. Entonces, si habláis con cualquier investigador o cualquier personal clínico que trata la EB, coinciden todas en que el abordaje debe ser multimodal. Es bueno, obviamente, investigar y ir a buscar una terapia que cure la EB, que cure esa mutación, pero al final la EB tiene un impacto muy grande en tantos órganos, aparte sobre todo en la piel, pero a tantos niveles, que se deben también desarrollar terapias
solo vayan a curar esa mutación, a modificar y restablecer esa mutación, sino también para curar y para tratar esos síntomas que son consecuencia de esa mutación. Por tanto, siempre hablamos de un abordaje multimodal. Entonces, estamos ya en el punto 3, la investigación estatal, y hoy, como os decía, me quería basar mucho centrarme mucho en la investigación básica. La investigación básica es la que se hace en el laboratorio, donde sí que se puede investigar con células que provienen de personas con EB, pero normalmente son fases de estudios preclínicos. Se usarán en un laboratorio, en placas o bien en ratones. Entonces, os quería enseñar, poner cara a este grupo del CIEMAT que les decimos, ¿no? Y bueno, aquí no están todas, os puedo decir que falta alguien que no tiene una foto actualizada, pero bueno, ponerles cara, y como sabéis, ¿no? Las 3 personas que lideran este grupo son la doctora Marcela del Río, el doctor Fernando Larcher y la doctora María José Escámez. No sé si sabréis, pero estuvieron pues como 13 años, del 2007 al 2020, haciendo el diagnóstico genético de casi 300 familias con piel de mariposa. En los últimos 15 años han publicado más de 40 artículos científicos. Esto es una barbaridad, es muchísimo. Pensar que para cada artículo científico de media son entre 2 y 5 años, y más en investigación básica. Y también han desarrollado y colaborado en ensayos clínicos como el Messen System, y también en numerosos proyectos de investigación. La actividad y proyectos actuales que tienen este grupo, os lo quería describir aquí un poquito. Pues, por ejemplo, este ensayo clínico que os contaba está completado ya, el Messen System, lo acaban de completar hace poco, lo hicieron en colaboración con el Hospital de La Paz. Es una terapia celular y se trataba de un estudio de la seguridad y eficacia de las células madre mesenquimales para el tratamiento de la EB distrófica recesiva. Como sabéis, este estudio, ensayo clínico, fue financiado por Debra. Luego también están muy enfocados en la terapia génica con CRISPR-Cas9. Ahora os contaré un poco más sobre esta técnica, y lo que es relevante aquí es que lo que se han centrado es en hacer la corrección de una mutación que es muy prevalente en España, que es una mutación en el gen del colágeno 7 en el exón 80. ¿Vale? Con esta terapia génica, con el CRISPR-Cas9 que han diseñado, han obtenido una patente y también la designación de medicamento huérfano. También están desarrollando proyectos para la cicatrización de heridas y la fibrosis. Han patentado 3 aptámeros de ADN para el receptor de FPR2, que esto ayudará a la cicatrización de heridas, y también han conseguido una patente para el reposicionamiento de 2 fármacos para la EB distrófica recesiva. Y también, y esto parece como más así, no tan importante, pero han diseñado y caracterizado un modelo de ratón para el cáncer epidermoide, que es más típico en las personas que tienen EB distrófica recesiva. Y esto diréis, bueno, se han inventado un ratón, pero es un modelo que, teniendo este modelo de ratón de EB distrófica recesiva, que ¿no? tiene como va a desarrollar este tipo de cáncer, se pueden estudiar muy bien todos los procesos de iniciación y de progresión tumoral, y también sirve para estudiar estrategias terapéuticas antitumorales. Y esto les sirve como una plataforma que realmente, tenerlo diseñado y caracterizado, les va a ayudar a avanzar muchísimo más en estos estudios. Entonces, volvemos al tren. A ver, esto es para entender esta terapia génica con CRISPR-Cas9, ¿vale? Que están haciendo, os lo quería volver a poner. Entonces, volvemos al tren, pero este tren
ahora sí que este tren es el gen del colágeno 7. Como veréis, tiene 118 vagones, tiene 118 exones, esto es tales, el colágeno 7, el gen del colágeno 7 tiene este número de vagones, y pues lo mismo, tiene la señal de inicio y la señal de parada. ¿Qué pasa? Como os decía, que este grupo del CIEMAT lo que vio haciendo estos diagnósticos genéticos es que alrededor del 50% de las personas con EB distrófica recesiva en España tenían exactamente la misma mutación. Esta de aquí, que os la he descrito aquí abajo, la C.6527 inserción C, ¿vale? En el exón 80. Imaginaros, esto es muchísimo, o sea, normalmente os lo he dicho, puede estar en cualquier sitio, en cualquier palabra de cualquier vagón de todos estos que hay y encuentran recurrentemente la misma mutación. Esto se debe seguramente a un efecto fundador de que muchos años se ha quedado la misma mutación dentro de varias familias y se ha ido transmitiendo y se ha quedado dentro de España esta mutación tan recurrente. ¿Qué ven? Entonces, bueno, perdón, que aquí se había quedado aquí a medias este tren, que cuando funciona también sale un colágeno perfecto y que funciona bien. Cuando aparece esta mutación en el exón 80, como os he dicho, hay una inserción de una C. Y pasa lo que os he contado antes, lo del cambio de la pauta de lectura. Ostras, hay una C de más y entonces esta separación de 3 en 3, de bloques de 3, cambia y entonces ya no se lee bien. Y además también aparece en creo que es en el 113, una señal de parada pues prematura. Por tanto, este colágeno no es funcional, no funciona bien. La terapia con CRISPR-Cas9, ¿qué hace? El CRISPR-Cas9 los podéis imaginar como una herramienta de corta y pega, ¿vale? De edición de texto, pues se llama edición genética. Lo que hacen es cortar este vagón, se va, y lo que hacen es volver a pegar el 79 con el 81. Este gen obviamente es un poquito más corto porque le falta este exón, le falta este vagón, pero vieron que aun faltándole este vagón, la pauta de lectura se mantenía y se leía la proteína bien y seguía y se hacía un colágeno funcional. Estos son resultados que publicaron en 2019 y os lo cuento. Esto de aquí es lo de arriba, sería la epidermis, como os he marcado aquí, y lo de abajo la dermis. Aquí, como veis, estos son células de una persona con EB distrófica recesiva y se ve que se forma esta ampolla aquí, donde hay el asterisco. En cambio, cuando estas células estaban editadas con el CRISPR-Cas9, cuando se les había quitado este vagón y pegado otra vez, veían que no se producía la ampolla y parecía que esta unión entre la epidermis y la dermis se mantenía. Cuando miraron si estaban produciendo colágeno, vieron que sí, en las personas, en las células donde aún no se habían corregido, no había marcaje de este colágeno, esta proteína la han teñido de este color, y como veis aquí, en las células donde se había quitado este exón y se había vuelto a empalmar, sí que funcionaba y aparecía este colágeno 7 haciendo su función en el sitio donde tenía que estar. Esto lo que ellos propusieron, que por eso lo llevaron para un medicamento huérfano, es coger células en un futuro, para un ensayo clínico, es coger células de una persona con EB distrófica recesiva. Estas células se ponen en cultivo y aplican esta técnica del cortar y pegar, el CRISPR-Cas9. Con las células ya corregidas, que en este caso lo relevante que ellos descubrieron era una manera donde el número de células corregidas era altísima. Pensar que esta técnica es una técnica muy nueva y mucha gente la estaba usando, pero el número de células que conseguían corregir no era muy elevado, no era muy eficiente la técnica. Ellos consiguieron que fuera muy eficiente. Alrededor del 80% de las células se corregía. Con estas células corregidas forman entonces estos injertos, estas capas de piel, que luego se injertan en la persona y se veía como esos trozos de piel injertados, ¿no? En un futuro pues no se producirían ampollas, ¿no? Entonces, pasamos ya, por último, a la investigación internacional.
como os he dicho, os quería hablar de estos ensayos clínicos que están haciendo con gentamicina. Ahora mismo hay en marcha, no, hay registrados 6 ensayos clínicos con gentamicina. 2 de ellos ya están completados con resultados y se hicieron en personas con EB distrófica recesiva con administración tanto tópica en una crema intravenosa, dando la gentamicina por vena, o bien intradérmica, haciendo como microinyecciones. Estos 2 ensayos están completados y luego hay 4 ensayos activos, 2 para EB juntural, que están probando tanto la vía tópica como la intravenosa, 1 para la EB distrófica recesiva, de manera de administración intravenosa, y luego 1 para todos los tipos de EB, siempre obviamente que tengan mutaciones sin sentido. La gentamicina, como os hacía antes del spoiler, es para las personas que tengan mutaciones en sus genes que sean mutaciones sin sentido, que son esas que hacen que aparezca la señal de stop de manera prematura. ¿Y por qué? ¿No? ¿Por qué la gentamicina? Pues se basa en la capacidad de los aminoglucósidos, que son este tipo de antibióticos, de hacer un read-through, de leer por sobre, ¿no? Por encima de esta mutación que me hace un stop, pues yo no paro. Yo paro el stop de verdad, al que es al final de todo, a ese sí que le hago caso. Pero si yo me encuentro uno por en medio, yo paso por encima y la proteína se sigue produciendo. Aquí os lo pongo otra vez con el ejemplo del tren. Aquí tenemos un gen donde ha aparecido esta mutación, donde hace aparecer este stop prematuro. Entonces, si lo tratamos con gentamicina, lo que pasará es que esta gentamicina se pone de tal manera que la maquinaria que traduce, que pasa del gen a la proteína, hace que no lo vea, queda como invisible esta señal de stop, entonces sigue traduciendo y sí que habrá obviamente una mutación aquí, pero como se mantiene la pata de lectura, él sigue y podemos conseguir que se genere esa proteína que antes se quedaba truncada, se quedaba demasiado corta. Os recuerdo otra vez, ¿no?, que tenemos este dato de que el 85% de personas con EB juntural y creo que es el 20% de las personas con EB distrófica recesiva tienen este tipo de mutaciones en los genes de la laminina o en los genes del colágeno 7. Por tanto, el tratamiento de la gentamicina realmente es algo como muy prometedor para obviamente no curas la mutación va a seguir estando ahí, pero de esta manera se puede producir la proteína y la piel funciona bien. Aquí os pongo resultados que ya tienen de algún ensayo clínico. Son ensayos clínicos preliminares con pocas personas. Por ejemplo, estos que os enseñaré se hicieron con solamente 3 personas con EB juntural, con mutaciones sin sentido en los genes de la laminina. Y lo que se hizo es un uso tópico de la gentamicina durante 2 semanas, 2 veces al día. Luego, para ver, ¿no?, los resultados, se extrajo una biopsia de piel y, por ejemplo, aquí, aquí lo que estamos viendo es una piel sana. Veis arriba, otra vez estos puntitos de color azul son la epidermis y abajo la dermis. Y en medio está la laminina marcada de color rojo. Esto es una piel normal. Aquí, como veis, PT1 quiere decir el paciente número 1 y esto es a día 0. Antes de empezar el tratamiento, él obviamente no tenía laminina, por eso no tenía ampollas y la persona con EB juntural, pero al cabo de 3 meses ven que gracias al tratamiento con gentamicina, esta persona expresaba laminina y su piel le desaparecían las ampollas y empezaba a cicatrizar. Esto lo vieron también haciendo tratamiento tópico, como era tópico, en heridas abiertas. Aquí esto es el ojo izquierdo y este es el ojo derecho de la misma persona y como veis aquí debajo de la ceja tenía unas heridas que las llevaba sin curar desde hacía un año a causa de, creo que le hicieron como una prueba oftalmológica o algo así, se le quedaron justamente 2 heridas aquí debajo de los ojos que llevan sin cerrar un año.
era como un control perfecto porque un ojo lo trataban y el otro ojo no le ponían la crema con gentamicina. Entonces, ¿qué pasó? Pues que a los 3 meses, el que sí que fue tratado con gentamicina se curó y el otro seguía la herida con evolución sin cerrar. Ahora ya para acabar, os quería hacer pues, una visión general de los ensayos clínicos que hay en marcha y también de la investigación básica que hay en marcha. Entonces, esto está sacado de la web de clinicaltrials.gov. Ahí están registrados todos los ensayos clínicos y si tecleáis epidermolisis bullosa, pues hasta ahí, como veis, un mapa donde podéis consultar qué ensayos clínicos se están haciendo en cada país. Como veis, Estados Unidos sigue siendo el que más ensayos clínicos tiene en marcha para EB. Ahora mismo en todo el mundo hay 100 ensayos clínicos en EB registrados y 38 de ellos están activos. Esto quiere decir que están pendientes de empezar o bien reclutando. Y si nos centramos en Europa, pues Francia sigue siendo la que encabeza el número de ensayos clínicos registrados, tiene 20, la siguen Austria y el Reino Unido, Alemania y luego España. Esto es una página web que es el PubMed. Esto es como si fuera una biblioteca de todos los artículos científicos que se publican de cualquier modalidad. Se publican, están aquí registrados en el PubMed, y si tecleáis epidermolisis bullosa, os aparecerán 6.362 resultados. Como veis, te hace también un gráfico que te va diciendo, ¿no?, la evolución del número de artículos que se publican por año de este tema. Si veis, en los 80 había por año alrededor de unos 40 artículos, en los 90 ya empezó a duplicarse, hacia 80, 90 artículos, en el 2000 ya estábamos en 120 artículos cada año, y en el 2010 hubo como un boom, y a partir del 2010 tenemos entre 250 y 270 artículos científicos publicados al año referentes a epidermolisis bullosa o que tratan en algún tema la epidermolisis bullosa. Como os he dicho, 270 artículos al año son muchísimos. Pensar el trabajo, como os decía, hay obviamente algunos casos clínicos que no llevan tanto tiempo o inversión económica, pero muchos de ellos sí que son de investigación básica, y esto es muchísimos años puestos detrás de estas publicaciones. Y para acabar, os quería también poner esta web que yo creo que, bueno, se lo han trabajado muchísimo. Esta web se llama EB Research Network, viene desde Debra Internacional y Debra Austria, han sido los creadores de esta web, y esto, si entráis aquí arriba en Projects, se puede entrar en el mapa de proyectos. Aquí se enseña. Obviamente no están todos, están aún trabajando para ir incluyendo todos, porque en Canadá, por ejemplo, faltarían y no veo ninguno registrado, pero podéis ir entrando y están registrados todos los ensayos, la investigación básica, los proyectos de investigación que se están haciendo, y puedes entrar, hay una explicación más técnica, pero luego también una explicación más llana, en vocabulario mucho más llano, y de verdad que vale la pena para ver que las cosas van avanzando, que parece que no, pero se tardan muchos años, es mucho tiempo de inversión, obviamente de dinero y también de tiempo, pero que se va avanzando, y realmente es esperanzador ver que en una enfermedad rara, ¿no?, hay tantos grupos que están dedicando esfuerzos en avanzar. Y bueno, terminar ya con esta frase de Carl Sagan que a mí me gusta mucho, que dice que, bueno, que en algún lugar algo increíble está esperando a ser conocido. Y por mí ya está, por mi parte ya está. Muchísimas gracias por estar aquí, y bueno, si tenéis preguntas, pues empezamos. Muchas gracias, Nuria. No sé si puedes dejar de compartir tu pantalla y así... Como aquí, deja de, ¿no? Ahí, deja sí. de. Eso es. Perfecto. Y así nos vemos todas mejor.
A ver, pues mira, hay una pregunta que hace Rocío Caballero y dice, si he entendido bien, hasta el momento, con los estudios realizados, hasta el momento y ensayos, ¿se podría decir que la gentamicina va bien a todos los tipos de EB? Yo, por lo que he visto, de resultados que yo he visto, solo he visto en juntural y en distrófica. En EB simple se están haciendo, había uno de los que están en marcha, que también incluirá EB simple, pero yo de lo que he leído siempre es en juntural y en distrófica. Lo bueno es que hay algún grupo, ¿no?, un ensayo clínico que también incluya la simple, pero de momento los resultados que se han visto que funcionan es en distrófica y sobre todo en juntural. Pues eso nos dice Esther que en las personas, nos recuerda, ¿no?, que tienen mutaciones sin sentido solamente. Claro, claro. Esto sí, exacto. Siempre es, de hecho, para estos ensayos, o sea, es un criterio de inclusión, ¿no? Por eso, otra vez, lo de la importancia del diagnóstico genético, ¿no? Si tú, aunque tengas una juntural, no puedes demostrar que tienes una mutación sin sentido, no te pueden incluir en este tipo de ensayos, y tampoco, al final, cuando se apruebe y esto sea, ¿no?, indicado, la gentamicina esté indicada para tratamiento para EB, estará determinado que es para EB en las personas que tengan mutaciones sin sentido. Sí, sí. Sí, dice Rocío Caballero que la mutación sin sentido, ¿cómo se sabe? ¿Cómo se sabe? Pues esto, con el diagnóstico genético, hay lo que os decía, ¿no? Tú ves todo el código genético, todas esas letras, ¿vale? Y encuentras ese cambio de letra, y tú, como puedes hacer la previsión de qué aminoácido habrá, ¿te acuerdas de esos tripletes, ¿vale?, que había? Pues de esos tripletes hay 3 tipos de tripletes que determinan que se pare, ¿vale? Igual como había 2 cuando os he enseñado que daban una O, ¿no? Pues hay 3 que determinan que se pare de hacer la proteína. Y puede ser que ese cambio de letra, por mala suerte, en vez de dar una mutación o silenciosa, que no pase nada, o que cambie la pauta de lectura, de repente esa mutación puede hacer que aparezca una señal de stop. Y eso se puede saber porque, como sabemos estos tripletes qué aminoácidos dan, nosotros sabemos cuáles son las señales de stop. Entonces, si de repente hay esa nueva letra que hace el cambio y ese triplete ya no es, por ejemplo, AAC, sino que es AAU, pues esto sabemos que es una señal de stop. Si de repente aparece esa U, sabemos que allí habrá una señal de stop. Y entonces por eso también es tan importante lo que decíamos del diagnóstico genético, porque así sabemos, antes se hacía a mano, literal, lo prometo, se hacía a mano, se iba buscando mano a mano, pero ahora hay programas informáticos que eso se tira en el programa informático y ellos detectan, te comparan la secuencia que tendría que ser con la secuencia de la persona con EB y de repente dicen, aquí hay un fallo, estos dos, esto es un cambio, esto es una mutación, y directamente te dice, vale, si esto lo traduzco, veo que esto se me está traduciendo a un señal de stop. Y entonces tú puedes decir, vale, pues esta mutación da un señal de stop. Todas estas mutaciones, lo bueno también es que, como estamos conectados, todos los científicos, investigadores, se publican, todas estas mutaciones se publican, y entonces también ahora es muy fácil porque hay un registro de todas las mutaciones. Y es verdad que aparecen cada vez mutaciones particulares que nunca se han visto antes y se tienen que registrar, pero hay muchas mutaciones que ya han aparecido. Entonces, si detectan esa mutación, buscan en la base de datos y muchas veces ya sale, sí, esta está descrita por tal persona en el 2008, es patogénica. Y está ya registrado. O sea, lo bueno de estar en línea y de estar conectados es que mucha de esta información ya no parte desde cero, sino que la gente, al compartir la información, también se avanza más rápido. Perfecto, gracias Nuria. Pregunta Neus, pregunta de mensaje directo, que si afecta al colágeno 7 a EB simple. No sé si... ¿Y las mutaciones sin sentido tienen que estar en el estudio genético? ¿Cómo? Dice, la primera pregunta, ¿afecta al colágeno 7 a EB simple? ¿Afecta el colágeno 7 a la EB simple? No sé si eso es lo que quieres preguntar, Neus.
Sí, no, en principio la EB simple hay varios genes implicados, pero el colágeno 7 es particular de la EB distrófica, tanto la recesiva como la dominante. Pero el colágeno 7 es como particular, es el único gen que hay en el grupo de las personas que tienen EB distrófica. Luego la EB simple, creo que ahora mismo con la nueva clasificación, ahora puedo estar inventando un poco, pero están alrededor de unos 5 genes, creo 5 o 7 genes. Los más comunes que están mutados son las queratinas. Entonces, pero normalmente el colágeno 7 es de EB distrófica, no de la EB simple. ¿Y luego qué más ha dicho? ¿Perdón? Y luego ha dicho que las mutaciones sin sentido tienen que estar en el estudio genético. Si tiene. Sí. Puede ser que según el informe, ¿vale? Porque muchas veces os llega el informe genético en casa, puede ser que no especifiquen que es una mutación sin sentido, ¿vale? Pero ellos lo tienen, o sea, cualquier clínico genetista lo tendrá registrado. Perfecto. Luego pregunta Rocío Caballero que la plataforma para darse de alta, cambiando un poco el tercio, pero no tanto, ¿para qué es? Si quieres, Nuria, tú también estás súper al corriente y hoy lo has explicado súper bien esta mañana, que lo hemos comentado además en la reunión que tenemos de equipo, con lo cual... Lo del Rare Commons, ¿no? ¿Entiendo? Rare Commons, sí. Sí, lo del Rare Commons, pues mira, es una iniciativa de un subgrupo de trabajo que tiene Sant Joan de Déu, que es uno de los hospitales de referencia para la EB, y es una plataforma donde tú entras, te registras como persona que tiene EB o como familiar, ¿no?, de una persona que tiene EB, entonces te va dando cápsulas de información, pues de esto que os he contado, sobre genética, sobre herencia, sobre qué es una mutación, sobre la piel, ¿no?, cómo funciona, todo esto tú vas leyendo información y cuando acabas, por ejemplo, el capítulo, se te abre un formulario donde no es un examen para nada, sino que te hace preguntas, ¿no? De, ¿tienes el diagnóstico genético? Anda, si tienes el diagnóstico genético, pues añádelo aquí, ¿vale? Por ejemplo, ¿no? Y dejas allí pues tu análisis. Te va haciendo como un cuestionario de qué B tienes, simple, no sé qué, no sé cuánto. Te va haciendo, es que no me acuerdo, el formulario, sí. Yo realmente no lo he visto, pero bueno, te hacen como ciertas preguntas y cuando has terminado, pues pum, se desbloquea como el siguiente nivel, ¿no? Y entonces te hablan, es que no me acuerdo el orden. El segundo capítulo, por ejemplo, es la parte todo de nacer, ¿no? El nacimiento, ¿no? Pues aquí te da toda la explicación, pues, de los primeros momentos, de los cuidados en ese primer momento y demás. Y lo que dice Nuria, te hace luego el formulario, un cuestionario, pues, por ejemplo, ¿había antecedentes familiares de EB? Sí o no, tal. O ¿estuviste en incubadora? Sí o no, ¿no? Ciertas preguntas. Si hay algunas que no las sabes, pues está la opción de no sabe, no contesta y no pasa absolutamente nada. Y así se van haciendo los diferentes capítulos. Y si quieres seguir, Nuria. Lo bueno es que también te da información como al instante, o sea, cuando terminas de rellenar, por ejemplo, la primera, ¿no? De qué tipo de EB tienes, qué tal, te dice dentro de esta plataforma cuántas personas con EB hay, ¿no? Te pone cuántas de vosotras tenéis el diagnóstico genético, cuántas no, te va haciendo como, te tira como gráficas, ¿no? Para darte como información como de vuelta de estadísticas dentro de la misma plataforma. Luego también, aparte de esta información que tienes y de tener también, es como tener también una carpeta con todos tus documentos, porque cuando vas avanzando, por ejemplo, que también entra todo el tipo de atención multidisciplinar, pues por ejemplo, ¿has ido alguna vez al odontólogo? ¿Has ido alguna vez al fisio? ¿Has ido alguna vez a...? ¿No? Vas registrando y también puedes ahí registrar y guardar todas tus pruebas, pues análisis de sangre, pues yo qué sé, escáneres, lo que sea, lo puedes también ir registrando ahí. Luego también sirve porque es una plataforma donde tú puedes interaccionar con las otras personas que tienen EB, hay como un foro. Y aparte también hay un foro donde tú puedes hacer preguntas para profesionales, para clínicos o enfermeras. Entonces la plataforma la deriva a ese dermatólogo o enfermera y te responden, pues yo qué sé, me ha salido una ampolla, o me puedo hacer un tatuaje, o qué opinas sobre tal. Pues ahí está, ¿no? Plataforma, este chat, como si dijéramos, donde tú haces la pregunta y también te responden. Es lo que se llama, con toda esta información, al final
se hace lo que se llama la historia natural de la enfermedad. Entonces, eso parece como muy ¿y por qué? Pero con eso luego se pueden extraer un mogollón de información para saber la evolución o la afectación que pudo tener que se fuera incubadora o no, la afectación que pudo tener, ¿no? Es cierto, ¿no? Se pueden extraer información sobre, ¿no? Como que no es tanto solo la genética y cómo tienes las ampollas, ¿sabes? Es como algo como más profundo, ¿no? De toda la historia de las personas que tienen esa enfermedad. Un poco lío, ¿no? Pero, no sé, vale la pena, creo yo. Sí, también apuntar que está ahora mismo en construcción, ¿vale? Todavía no está completa y se está ahora mismo elaborando. Están ya los 3 primeros capítulos, sí que están subidos a la plataforma, pero los demás se están elaborando, se revisan, como ha dicho Nuria, por un equipo de expertos. Desde Debra también apoyamos en toda la elaboración de los capítulos y demás. Y de hecho hay varias familias pues que son o personas que padecen la enfermedad o bien cuidadores o cuidadoras de personas que padecen la enfermedad, que hacen de revisores finales antes de que el capítulo se suba a la plataforma, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que es bastante interesante, está muy completo y bueno, puede ser una vía más de seguir recopilando información sobre la enfermedad. De hecho, hicimos en octubre una sesión en lo que hicimos como nuestro encuentro nacional con las compañeras de Rare Commons, donde se explica toda la plataforma, donde podéis ver cómo hay que hacer para darse de alta y registrarse y demás, con lo cual podéis verla, como os decía, está subida al canal de YouTube y si ponéis pues eso dentro de nuestro canal Rare Commons os saldrá, ¿vale? Bueno, ¿alguna preguntita más? Parece que no hay nada más. También comentar que justo también, Rocío, has dicho al principio que tampoco te llegó el enlace a través de mí y ya he averiguado por qué es. Y es porque al parecer, bueno, yo lo que tengo hecho en el WhatsApp es un grupo de difusión. Entonces yo tengo metida a todas las personas que soy socia de Debra, pero el problema que es que solo le llega la información que yo mando a las personas que tengáis mi número guardado en vuestra agenda. ¿Qué quiere decir esto, Rocío? Que no tienes mi número en tu agenda. Por eso no te ha llegado, ¿vale? Así que aprovecho y os lo dejo por aquí en el chat, ¿vale? Para que lo podáis registrar. A ver, espera, voy a mirarlo, que a ver si ahora voy a poner el de alguien por ahí. ¿Vale? Os lo dejo aquí en el chat y, por supuesto, pues se lo podéis pasar a otras familias que creáis que tampoco lo tienen, para que les lleguen todos estos mensajes de difusión, ¿vale? A ver. Ay, creo que ya os ha llegado, ¿no? 627-167-375, ¿vale? Podéis poner Nati Debra o, o lo que sea y ya una vez que me tengáis guardada en vuestra agenda, sí que os llegarán todos los mensajes que vamos mandando a todas las familias, como por ejemplo, pues eso, los recordatorios de todas las sesiones que vamos haciendo, pues información así variada que vamos enviando de vez en cuando. No soy muy pesada, ¿eh? Pero bueno, algunas veces sí que estoy ahí dando un poquillo la lata. Pues nada, pues si no hay nada más, te dicen por aquí también Rocío, Nuria, muy bien explicado, muchas gracias. Pues nada, comparto las palabras de Rocío, muy bien explicado. Y nada, familias, lo dicho, muchísimas gracias, Nuria, un placer, como siempre, escucharte, la verdad. Y nada, cualquier cosita, pues ya sabéis dónde podéis encontrarnos y nada, y nos vemos en la última sesión, pero no por ello menos importante, del 10 de junio, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias a todos y a todas, muchos besos. Claro.